Ok, bueno, pues vamos entonces a ver en este bloque la pasiva, la voz pasiva, que es uno de los puntos gramaticales, de los contenidos gramaticales que yo considero importantes dentro de todo lo que tenemos que ver en este curso de preparación de la prueba de acceso. Eh, Passive voice. Bueno, me voy por lo tanto al bloque uno y dentro del bloque uno pues tendría que bajar un poquito, ¿vale? Ya estamos en la parte, esto sí que estamos ya en la parte final, justo, uy, muy cerca del final, sí. Fijaos bien en conditional clauses, lo último que vimos, relative clauses y ahora passive voice, ¿vale? Bueno, y venía diciendo que la passive voice no es ni más ni menos difícil que otras estructuras que hemos visto, o que otros contenidos gramaticales. Hombre, tiene, como digo, su dificultad, porque estamos hablando de un contenido ya de cierto nivel, de bachillerato, pero que con la aplicación y la práctica podemos hacernos perfectamente con él. Lo que sí tiene de añadido, entre comillas, puede añadir cierta dificultad, es que la voz pasiva en inglés es muy común, se utiliza mucho. Y en español sabéis que no tanto, de hecho, se puede pasar la vida sin utilizar la voz pasiva. Con lo cual, a la hora de entender lo que vamos a explicar, a la hora de crear esas frases o hacer los ejercicios de la voz pasiva, puesto que, bueno, existe una tendencia que es inevitable a asimilarlo al castellano, a traducirlo y demás, eso no nos va a servir aquí. Y si lo hacéis, lo único que va a conseguir es que os confunda más, ¿vale? Porque es una estructura en ese sentido diferente a la del castellano. No diferente en la forma, sino diferente en cuanto al uso. Insisto, hay muchos contextos, situaciones, significados que el inglés lo utiliza con la voz pasiva y el español, castellano, con una oración activa normal de sujeto, verbo completo. ¿Vale? Pero insisto, esto es simplemente un poco por enmarcar y aclarar, no tiene por qué significar que sea más o menos difícil. Explicándolo, trabajándolo, podemos sacar. Bueno, pues pulso ahí. Como es habitual, pues tenemos un archivo, bueno, tenemos enlace a más práctica, ¿vale? Para que lo podáis hacer si queréis, ¿no? Por vuestra cuenta a la hora de repasar. Esto creo que lo he dicho alguna que otra vez. El repaso de la gramática es siempre a través de los ejercicios, hacedlo a través de los ejercicios, ¿vale? Si es necesario con vuestra gramática al lado o lo que sea, pero siempre a través de los. Y nos encontramos que es lo que vamos a utilizar para explicar y trabajar el archivo de Passive Voice, donde viene, como digo, la teoría y los ejercicios y el solucionario de los ejercicios para que aquellos que no hagamos o que no hagamos de forma completa podáis utilizarlo también. Bueno, voz pasiva, una breve introducción antes. Claro, si se habla de una voz pasiva, por contraste tiene que haber una voz activa. La frase que nosotros utilizamos normalmente, Juan va al cine, el otro día me vi con mi ex, son frases activas, en las que el sujeto, el protagonista o los protagonistas de la frase, Juan va al médico, el otro día me vi con mi ex, yo me vi con mi ex, son los que llevan a cabo la acción, son los ejecutores de la acción. Juan es el que coge el coche o el bus y tal, ve al médico, yo es el que iba por la calle y me encuentro a... ¿Vale? Pues bien, frente a eso, la voz pasiva cambia la estructura de esa voz activa y sobre todo cambia un poco el punto de vista. Porque en la voz pasiva, el sujeto ya no va a ser quien lleva a cabo la acción, no va a ser, digamos, el ejecutor, el agente, sino que va a ser el elemento que de forma pasiva recibe, se ve afectado por la acción. Vamos a ver esto con un ejemplo primero en español y luego pasamos a verlo. María ha comprado bombones, que tal y como está el precio del cacao se van a convertir en artículos de lujo, por cierto, al igual que el café. María ha comprado bombones. Pues esto es una oración activa. ¿Por qué? Porque hay en este caso un sujeto, un individuo, María, que es la que lleva a cabo la acción de comprar los bombones, de ir a la tienda, al supermercado y comprar. Pues bien, a partir de esta oración activa yo puedo crear
yo puedo transformarla en una oración pasiva. Por eso decía que en la voz pasiva lo que se hace es cambiar el punto de vista. Ahora explicamos la transformación en inglés, que será muy parecida a esta en español, pero a partir de María ha comprado bombones, yo podría decir, bombones han sido comprados, that's right, por... Sí, sí, exactamente. Pues ese mismo esquema, esa misma estructura que habéis visto con Rocío en lengua, vamos a verlo aquí ahora después con inglés. Entonces ahora, y es la clave de la voz pasiva, el sujeto, en este caso bombones, no es quien lleva a cabo la acción, sino que es quien la recibe, quien de alguna manera se ve afectado. Los bombones no hacen nada, sino que simplemente María los coge y los compra. ¿Vale? Entonces se reorganiza, se reestructura la acción, perdón, la oración activa para convertirla en pasiva. Como veis, hay cambio de orden, hay elementos que añaden, se les pone delante algo por María, y sobre todo, y ese es el epicentro de la frase pasiva, el verbo, la forma verbal, es la que cambia. La forma verbal sí, sí cambia, no cambia el tiempo, pero la forma verbal sí, sí. Y además, en torno a la forma verbal gira todo porque es la que nos indica si la acción es pasiva o no. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo mismo podemos hacer en inglés, ¿vale? Y lo vamos a hacer también a partir de un ejemplo. Café. Fijaos en la siguiente frase. Joan and I practice sport in the summer. Por ejemplo, practice sports. Joan y yo practicamos deporte o hacemos deporte en el verano. Bueno, esto que voy a contar mm, no es, digamos, fundamental para nosotros, visto de cara al ejercicio del examen, pero cuando se habla de la pasiva se comenta y se explica. Para pasar una frase pasiva, de activa a pasiva, esa frase necesariamente tiene que ser transitiva, es decir, que lleve un complemento directo. ¿Vale? Pues esta es la oración activa en la que el sujeto es quien lleva a cabo la acción. Por lo tanto, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es la transformación para hacerlo en pasiva? Insisto, hasta ahora, y hasta que nos diga lo contrario, en el examen, cuando haya una pasiva, no nos van a pedir una transformación, sino que habrá una frase con un hueco y las pistas que nos den en esa frase me llevarán a mí a saber o a deducir que ese verbo que tiene que ir en ese hueco tiene que ir en pasivo. ¿Vale? Así es como más o menos se trabajará en el ejercicio 3. Pero bueno, nosotros en los ejercicios para practicar y para que se asiente bien este punto gramatical, pues sí que vamos a practicar esa transformación. Según la transformación de activa a pasiva, los pasos a seguir son los siguientes. El complemento directo, direct object, sports, se convierte en el sujeto de la oración pasiva. El verbo, que ahí está la clave que decía, como dice Jesús, mantenía el mismo tiempo, que es present simple, pues en la pasiva será present simple. Si es un past perfect, en la pasiva será un past perfect, pero cambia su formulación. Vamos a necesitar una forma del verbo to be y el verbo que aparece en la oración activa se escribirá, se pondrá en el participio de pasado correspondiente. ¿Vale? Es decir, insisto, la forma verbal para traspasarla de activa a pasiva, tendré que seleccionar la forma correspondiente, la forma que venga bien según el sujeto y la frase del verbo to be, que además, como digo, se pondrá en el mismo tiempo que estamos utilizando en la oración activa. Y el verbo de la oración activa se transformará o se utilizará la forma de participio de texto. Pues siguiendo esa regla diríamos sports, practice hemos dicho que es present simple,
Pues el present simple del to be, que le viene bien a sports, are. Y practice, que es el verbo el de la activa, para pasarlo o transformarlo en participio de pasado, como es un verbo regular, pues diríamos sports are practiced. Y ya tendríamos el verbo en la voz pasiva. ¿Veis? Siempre va a ser así. El verbo to be asumirá el tiempo en el que el verbo vaya en la activa. Y el tiempo cualquiera que sea, así sea un continuo, ahora después vemos eso, así sea un tiempo de perfecto, el que sea. Y con el verbo to be, después del verbo to be, se utilizará, como digo, el participio de pasado del verbo que tenemos en la pasiva. Y por último, el sujeto de la oración activa se convierte en lo que en español llamamos complemento agente y en inglés llaman by phrase. Bueno, me salto lo de in the summer. Ese by phrase, que en español ya digo sería por Joana, sería la forma en la que la voz pasiva expresa quien lleva a cabo la acción. Por eso en español ya lo llamamos complemento agente, porque es el agente, ¿no? El que lleva a cabo, el que realiza la acción. So, sports are practiced by Joana. ¿Ok? Pues aquí tenemos una oración pasiva. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Pues más, sí, perdón, nada, nada. In the summer. No, no, sí, sí. Lo que pasa es que como ya me he centrado en eso y tal, pero podrías poner for a practice by Joanna, ay, perdón, en I, que me quedaba el I, by Joanna and I in the summer. O sports are practice in the summer by Joanna and I. ¿Vale? La regla lo que nos dice que ese by phrase tiene que ir ya al final o la parte final del predicado. Pero no tiene por qué ser la última estructura del. ¿Vale? Bueno, pues eso, como digo, es el ejemplo típico, la transformación típica de la voz pasiva. ¿Vale? That's right. Yo creo que, ajá, por ejemplo, cómo sabrías tú o qué pista habría en el examen para que tú más o menos te indicaran qué es una voz pasiva? Pues entonces yo pondría, o te pondría sports, el hueco, entre paréntesis, practice, by Joanna, ¿vale? Y quizás completarían con algo como every summer, de manera que tú sepas que es el present simple. Y entonces, claro, con esas pistas, by Joanna, every summer, tú tendrías que decir our practice. Tendrías que llegar a que lo que te piden es un verbo en voz pasiva de esa forma concreta. ¿Vale? Bueno, A vamos a ver, ver. Sí, las dime, Elena. otras. Siempre es con el verbo to be y el participio. Siempre con el verbo to be y con el participio, efectivamente. El verbo to be es el que cambia porque asumirá diferentes tiempos. Presente simple, pasado, past perfect, el que sea. El, Vale, el, el participio se queda en variable, pero vale, el verbo to be sí, sí que cambia. vale. Bueno, aquí tenéis nada, la explicación y demás. Y pues ya digo, la transformación típica, y demás, ¿vale? ¿Qué es lo que quería yo llegar? ¿Alguna cosa más que comentar? Primero, suele ser habitual esto que tenéis aquí, un cuadro en donde os muestra la forma pasiva en la que quedaría la mayoría de los tiempos. Es decir, para cada uno de los tiempos en activa, cómo sería, cómo quedaría en pasiva, ¿no? Pues que esto está bien, porque hay veces que hay tiempos en los que, aunque uno siga la regla, es decir, verbo to be asume el tiempo y luego le pongo el participio del verbo de la voz activa, de la frase activa, puede uno un poco liarse, ¿no? Especialmente en aquellos tiempos que sean continuos o tiempos compuestos, con el has o el have. Por ejemplo, el presente continuo, are, is o are taken, por ejemplo, ¿cómo quedaría en la pasiva? Si el verbo to be asume, tiene que ponerse en ese tiempo, el verbo to be tiene que ir consigo mismo. Y el be tiene que ir con ing. Fijaos cómo quedaría. Am being taken, is being taken, are being taken.
Porque yo tendría el verbo to be del presente continuo, am, is o are, el verbo to be como verbo principal que añade ing, been, y luego el participio del verbo que estemos utilizando. ¿Vale? Entonces, es bueno echar un vistazo a este, aparte de lo que expliquemos, a este cuadro, porque insisto, si yo, a ver, que si yo sigo la regla básica de veo en qué tiempo va el verbo activo, el verbo to be lo pongo en ese tiempo y el verbo que iba en la activa en participio de pasado, y con eso yo soy capaz de manejarme en cualquier tiempo, en el presente continuo, el pasado simple, el futuro, tal. Perfecto. Pero si no, si me puede crear alguna confusión, especialmente, como digo, los tiempos de continuo y los tiempos de perfecto, pues aquí tenemos la referencia, ¿vale? Para irnos acostumbrando. Esto es uno de las cosas que quería comentar. ¿Cuál es el otro elemento importante que hay que comentar? Aquí sí vamos a volver a la pizarra, vamos a borrar aquí. Fijaos la siguiente frase. Many people love that actress. A mucha gente le encantaba esa actriz. Bueno, vamos a hacer la transformación. El complemento indirecto sería el sujeto, that actress. Venga, vamos a intentar, vamos a ir ya lanzarnos al ruedo. Love. ¿Cómo pasaría loved a pasiva en esta frase? Teniendo en cuenta, insisto, que necesito el to be en el tiempo en el que va el verbo en activa y el verbo en activa en participio de pasado. Love, ¿qué tiempo es? Past simple, ¿no? Eso quiere decir que el verbo to be lo tengo que poner en past simple. ¿Qué forma del verbo to be en past simple le viene bien a that actress? Was, pues ya está. Y a continuación, el participio de pasado del verbo que utilizaba en la oración principal. El participio de pasado de lost, pues igual, love es... Los verbos regulares, recordad que la forma de pasado simple y del participio de pasado coinciden. That actress was love. Ahora yo... Sí, perdona. No, 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 adelante. Ah, fine. En todo caso, efectivamente, eso es lo que tendría que poner. Pero, ¿qué ocurre? Mirad, en inglés, en la gran mayoría de veces, la gran mayoría de veces que yo utilizo una oración en pasiva, no hay que utilizar el by phrase, no hace falta especificar. Aquí, por ejemplo, sería el caso. Ahora os comento varios casos, pero la regla general es, si ese sujeto activo no es alguien o algo importante, no está particularizado, es muy general, no se sabe exactamente de quién estamos hablando, no habría que ponerlo. Es más, directamente no lo utilizo. De manera que aquí, el activa el sujeto es many people. Y yo pregunto, ¿y quién es many people? Pues mucha gente, no sé, mucha gente. Por lo tanto, no haría falta colocar aquí ese by phrase. Y diríamos directamente that actress was loved. Eso es lo que ocurre en la mayoría de casos de la pasiva en inglés, ¿vale? Que el by phrase no se utiliza. No hace falta especificar. Bueno, ¿cuándo sí y cuándo no? Vamos a hacer una pequeña clasificación cuando copiéis esto. ¿Cuándo sí? Por aquí. Pues mira, si se utiliza, vamos a poner yes to by phrase, cuando ese sujeto en la oración activa es un nombre importante o un nombre individualizado particular,
un nombre que queramos destacar. eh, en general, lo que une a todos estos casos es que para yo utilizar el byte phrase, para que en la pasiva colocáramos el byte phrase, el sujeto activo tendría que ser, como digo, algo importante, relevante, particular, un nombre propio, eh, una institución importante, un nombre que yo quiera destacar, ¿no? La mujer del quinto. Es decir, tiene que haber algo, al ver algún detalle, que eso quedaría claro, que me lleve a pensar que me indique que es relevante, importante, insisto, que es individualizado, que es particular, y que por eso lo pondríamos. En la primera frase, en la de María, perdón, en la de Joanna and I, ahí sí se pondría el by phrase, porque ahí sí está, si es importante, si es un nombre, digamos, particular, destacado, Joanna, nombre propio, ahí sí. Pero en esta de many people, ok. Y ahora, pues no to by phrase. Bueno, el primer y el segundo caso son muy parecidos, ¿no? El primer caso sería cuando el sujeto activo is too general, es decir, es muy general, ¿no? Por ejemplo, muy general y al ser general quiere decir que no podemos particularizarlo, ¿no? They watch Netflix. Entonces yo lo paso y diría, Netflix is watched. No hace falta decir by them, porque ¿quiénes son theys? Pues they puede ser el cuadro entero, el país entero. Es demasiado general. Por lo tanto, no es necesario, no hay que poner. Cuando el active subject no sabemos exactamente quién es. O sea, o no sabemos nada sobre ese sujeto, quién es, a qué se está refiriendo. ¿Ok? Era como el ejemplo de antes, ¿no? Lo retomo, desde eh, many people love that actress. Y bueno, como hemos dicho, es that actress was loved. Porque claro, ¿quién es ese many people? No sabemos, no lo sabemos. Puede ser, o sea, pues, mucha gente, no sé, el público, pero yo no puedo identificarlo con nombre propio. El hecho de que el nombre sea o el sustantivo, el sujeto sea activo muy general o que no sepamos nada acerca de él, dos casos, insisto, me impiden a mí utilizar el byte phrase, son muy parecidos, ¿no? Esas dos razones son parecidas, tienen un matiz diferente, pero son parecidas. Es común en estos dos casos, cuando el sujeto activo es muy general o no sabemos nada de él, que ese sujeto sea un pronombre. They, those, we, ¿ok? Sea un pronombre. Y especialmente un pronombre tercera persona plural, ¿no? Que es lo que menos identificamos, lo que menos, es decir, lo que es muy general, si utilizamos they o those o lo que sea, o bien no sabemos exactamente de quién estamos hablando o de qué se está hablando, ¿vale? O sea que en el caso de que, ya digo, quizá nosotros no lo vamos a ver en el examen, sí en algún que otro ejercicio que hagamos, si veis que en la activa hay un pronombre, fijaos bien, porque si ese pronombre, insisto, es sobre todo de tercera persona del plural, lo más probable es que o bien sea demasiado general el sujeto, o no sepamos nada acerca del sujeto, exactamente a quién se refiere, y por lo tanto en la transformación de pasiva no haya que utilizar. ¿Vale? Y hay un último caso, a ver si me cabe aquí, en la que el sujeto activo
se refiere específicamente a ciertas profesiones que a la hora de pasarlo a pasiva, por cómo está estructurada la frase, es evidente nada más que por la frase en sí, es evidente nada más que por la acción en sí, por el verbo en sí, quién lleva a cabo esa acción. Por lo tanto, no sería necesario corresponderlo, no sería necesario especificarlo en un by phrase. Y esto ocurre sobre todo con ciertos trabajos o ocupaciones, ¿no? Que son muy concretas, muy específicas, que llevan a cabo una labor muy específica, muy concreta, como digo, y que solo pueden hacer ellos. ¿Vale? Voy a borrar las primeras, esta del yes, to by phrase, para poner el ejemplo que corresponde al not to. Sí, 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 sí. Sí, solo voy a borrar esto del sí y ahora ya. Entonces, insisto, este ejemplo es el que va con active subject, jobs, occupations. For example, the police have arrested the dealer. La policía ha arrestado al traficante, ¿no? Al narcotraficante. En un estado democrático, como afortunadamente sigue siendo el nuestro, ¿quiénes son los únicos que pueden detener a la gente? La policía. Entonces, al pasarlo yo a pasiva, yo diría, the dealer has been arrested. Y no hace falta poner by the police, porque con la palabra arrest, que es detener, el verbo arrest, yo ya sé que solo lo pueden hacer la policía. ¿Vale? Pues a eso nos referimos con este último caso para no utilizar el by phrase. Esto ocurre si hablamos de médicos, si hablamos, por ejemplo, de profesores. Es decir, siempre que hablamos de una situación en la que se especifica una acción que solo puede ser realizada por un grupo concreto, por un gremio concreto, por una profesión concreta. Al pasar la pasiva, no es necesario, no hay que poner el by phrase. Este ejemplo también, y ahora cuando copiáis los documentos, lleva a recordar una cosa importante a la hora de transformar una oración activa en pasiva. That actress. ¿Es el mismo ejemplo de antes? Bueno, me vaya a disculpar la horrible, que ya lo sabéis, no caligrafía que con alguno de vosotros, ¿no? Tienes que escribir tal, y yo luego fíjate cómo escribo la caligrafía en tal. Bueno, ¿qué es ese punto, ese elemento sobre el que llamo la atención que ha aparecido en este ejemplo? ¿No? Fijaos, en la activa, el ejemplo que acabamos de poner de la policía me dice, the police have arrested the dealer. Claro, como el sujeto es the police, que se entiende como un nombre plural en inglés, pues la forma que le corresponde es have arrested, have. En cambio, al transformarlo a pasiva, como hay cambio de sujeto, pudiera ser que también fuera necesario cambiar la forma verbal, porque ese sujeto puede que ya no sea plural, como el de la activa, sino que sea singular, sea otra persona diferente. Y es lo que ocurre aquí. The dealer, el traficante, es singular, tercera persona. La forma que le correspondería, por tanto, no sería has, sino que sería has. The dealer has been arrested. ¿Vale? En las transformaciones, pues hay que tener en cuenta eso. Cuando hay un cambio de sujeto, puede que haya bien también un cambio de número y de persona.
Y eso lo tendremos que reflejar en la forma verbal que utilicemos en la pasiva, ¿vale? Hablo de de mi otra vida, de profesor de secundaria en instituto, cuando en segundo de bachillerato se trabajaba esto, que era una de las fuentes de fallo más, más constantes, ¿no? Es decir, porque precisamente es un detalle que no sé por qué consideramos menor y había mucha gente que caía en ese, se centraba mucho en la estructura, porque en aquel momento pues sí era necesario para el examen y tal de la EVA o como se llama, trabajar la transformación. Y había muchos alumnos que se centraban en que se les quedara bien el cambio, ¿no? A sujeto, a tal, el verbo hay que poner to be. Y este detalle lo obviaba. Y no es un detalle menor porque, claro, si yo pongo the dealer have, la frase ya no está bien, no es la forma correcta. ¿Vale? So far, so good. Por ahora bien, yo sé que mucha información. Y tal. El no, no. Ahora voy a explicar una cosa más y ya nos vamos a poner a hacer ejercicios para empezar un poco a ponerle a esto cara, ¿no? Es decir, bueno, esto cómo lo hago, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que yo he dicho que la frase básica para transformar a pasiva es una oración activa con un complemento directo. Pero puede ocurrir que yo transforme en pasiva una frase donde hay un complemento directo y uno indirecto. No sé si esto os sonará, supongo, por Rocío, ¿no? Que estáis trabajando con él. Vale. En el caso de que la oración activa tenga directo e indirecto, yo voy a tener dos posibilidades para transformarla en pasiva. Dos versiones de pasiva. Volvemos a la pizarrita para poner ejemplo. Susan is giving her son a reward. Susan le va a dar a su hijo un premio, una recompensa, ¿no? Porque se supone que se ha portado muy bien, que ha aprobado. Aquí tendríamos un complemento directo, a direct object, que es her son, y un indirecto, perdón, al revés. Un directo que es a reward y un indirecto que es her son, ¿vale? Los indirectos como suelen ser personas normalmente, los directos suelen ser más bien objetos, etcétera. Bueno, dos posibilidades. La primera, pues bueno, nos vamos a dejarla para la segunda esta para explicar mejor. De esas dos posibilidades, ¿por qué cambio? ¿Por qué digo la primera sería otra? Porque aunque existen dos posibilidades y dos versiones, como vamos a ver ahora, en el uso habitual, en el inglés real, el que utiliza la gente, esta frase solo se transformaría con una de las versiones, solo se utilizaría una de esas dos versiones, que sería aquella en la que el objeto directo, perdón, el objeto indirecto es sujeto pasivo. Entonces yo haría la transformación a partir del indirect object. Y yo diría, her son, el verbo ahora is given, lo pasaría a pasiva, sería is being, ¿veis? Como es presente continuo, es el verbo to be quien asume el presente continuo. Y give, que era el verbo principal allí, pues lo ponemos en participio de pasado, como es irregular, given. Y a continuación ya ponemos detrás el direct object, el objeto directo. Y aquí pondríais by Susan, sí o no. Que no. Aquí yo terminaría la frase con by Susan, her son is being given as reward by Susan, o no. Yo lo pondría. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice Julio, aquí tenemos un nombre propio. O sea, si dicen Susan es porque es importante, es relevante. Entonces sí, ¿vale? Normalmente los nombres propios se suele, casi que por defecto, se suelen poner. Entonces, her son is being given a reward by Susan.
¿Por qué de las dos posibilidades, esta es la que se prefiere? La que, de hecho, la segunda que ahora veremos casi que nadie la utiliza, solo en los ejercicios de gramática. Porque en el inglés existe una tendencia, quizás también en otras lenguas, pero bueno, la que sí conozco más y tal es el inglés, existe una tendencia a darle más importancia, a considerar que en el caso de poder elegir entre dos sujetos, el sujeto que se elige es siempre el individuo, el que se refiere a persona, el que se refiere, como digo, a un ser humano, a un individuo. Como el complemento indirecto siempre hará referencia a una persona, es esa opción de las dos en las que se puede transformar estas oraciones activas con directo e indirecto, la preferida por los hablantes en inglés. ¿Vale? Así que esta será her son. La otra posibilidad es la que venimos viendo hasta ahora, es decir, en la que el objeto directo es sujeto, transformamos el verbo de activa en pasiva y a continuación lo que ven. Entonces yo diría, el reward, aquí afortunadamente no hay que transformar, quiero decir, como todos los sujetos que utilizamos son de la misma persona y número, pues se queda la forma verbal igual, is being given. Eso sí, en esta segunda versión, en la que el complemento directo es el sujeto pasivo, antes de introducir el complemento indirecto después del verbo, tengo que poner la partícula to. Yo diría to her son, ¿vale? Esto solo ocurre, insisto, en esta segunda versión de la pasiva, cuando el sujeto es el complemento directo para introducir en el predicado, para introducir detrás del verbo el complemento indirecto, tendría que introducirse con la partícula to. By Susan. A reward is being given to her son, by Susan. Es perfectamente gramatical, no quiere decir es correcta, pero en el uso, en el inglés real, seguramente nadie diría a reward is being given, sino que dirían her son is being given a reward. Insisto, porque cuando hay implicado un individuo, una persona, se da preferencia a el uso como sujeto de ese individuo, de esa persona. Pero las dos posibilidades están ahí. ¿Vale? A ver, un caso extremo de ejercicio 3 con la pasiva, que os dieran a reward by Susan y el hueco ocupara is being given to. Todo eso, ¿vale? Entonces la frase sería a reward, un hueco, her son in this moment o by Susan in this moment. Para que in this moment tú sepas que es un presente continuo, ¿no? Claro, aquí tendrías que recordar de un lado que tienes que poner give en presente continuo con el sujeto el reward, pero que como detrás del hueco viene her, son, es decir, viene ese complemento indirecto, tú tendrías que poner to. Eso ya digo, si quieren ser, si no sé si el que prepara, los que preparan el examen, le coge después de que la declaración de la renta le haya salido a pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la persona está un poquito de, pues mira, chicos, es que se lo van a llevar todo. Entonces, pues dice, pues ahora que se, pues no creo que llegue a eso. Pero ya digo, sí lo de is being given, o si quisieran que en la misma frase demostrarais que sabéis poner el verbo en pasiva y que sabéis que delante del complemento indirecto en una oración en pasiva tengo que poner to, lo pondrían por separado. Es decir, habría un hueco con give para el verbo y luego pondrían algo detrás, alguna palabra, alguna estructura y te darían entonces un hueco delante de her son. De manera que tú ahí ya vieras más claro que ahí necesitas otra cosa diferente. En el caso de que quisieran hacerlo así, quisieran que utilizarais el verbo en pasiva y el to delante del complemento indirecto. ¿Vale? Pues vamos a ya hacer alguna cosita con lo que estamos hablando, que bastante es, ¿no? Pues, ¿qué nos quedaría? Un poco para que tengamos un poco, nos quedaría algunos casos ya particulares de esta pasiva y ya la próxima, bueno, que no sé si nos dará tiempo hoy, y lo que sí, por supuesto, la semana que viene sería la pasiva, pero ya mayor, o la pasiva que llamamos pasiva impersonal, ¿vale?
que son estas, como hacen en inglés estas frases de se dice que, se comenta. Bueno, vamos a entonces empezar. A ver, era esto, ya seleccionado, sí, ok, pero vamos a empezar. Ah, bueno, no importa. Vamos a empezar por aquí. Fijaos, este es el ejercicio típico cuando se estudia, se quiere practicar la voz pasiva, pues es transformar una frase activa a otra pasiva, ¿vale? No hay problema. En este caso tenemos, pues, bastantes. Evidentemente no lo vamos a utilizar todos. Vamos a hacer, dejamos a un lado los, para no estar cambiando, y si os parece, hacemos de la 4 a la 8, ¿vale? Eh, Fijaos que dice two ways, pues quiere decir que son, esas frases activas tienen directo e indirecto, ¿vale? Pues la hacemos un poco siguiendo lo que acabamos de ver, exactamente. Pero el procedimiento, tanto en uno como otro, va a ser siempre igual. Lo que era sujeto activo puede que sí o no se utilice como by phrase. El verbo, para pasarlo a pasiva, el verbo to be se transformaría o se asumiría el tiempo en el que va el verbo de la oración activa y ese verbo de la oración activa pasa a participio de mesa. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Nos lo tomamos tranquilamente con nuestros apuntes al lado y vamos empezando un poco a desenredar esta maneja de la passive voice. Veamos entonces, como digo, la corrección de esas dos versiones pasivas para cada una de las oraciones activas. Lo importante, lógicamente, es que, bueno, intenta que nos haya salido bien, etcétera, pero lo importante es que a través de este ejercicio empecéis a tener más claro, empecéis un poco, como digo, a manejar la transformación de la pasiva y ver cómo es la pasiva y ver cómo es el verbo en pasiva, ¿vale? Eso sería lo más importante, más allá de que sepa cómo hacer las dos versiones exactas, etcétera. Pero que vayamos, esto nos ayude un poco a entender mejor la pasiva y a utilizar, a crear, a transformar el verbo activo en pasiva. Porque, insisto, tal cual nos lo van a preguntar en el examen, lo que nos va a interesar va a ser eso, ¿vale? Bueno, pasamos a la pizarrita. Yo tengo aquí en el móvil las frases, así que podemos permanecer en la pizarra. Bueno, la primera me decía, The teacher read us the passage twice yesterday. Vamos a poner el orden más claro. Primero, la que se prefiere en inglés, es decir, la que el sujeto es el indirecto, y la segunda, en la que el sujeto es el directo. Pues entonces, es la frase 4 diría, We were read the passage twice by the teacher yesterday. Si habéis puesto yesterday by the teacher, también es correcto, ¿eh? Entonces, como veis, puesto que se utilizaba el pasado simple, en la voz, en la activa, en la pasiva, were read, ¿vale? Y en este caso sí que hay que utilizar el by phrase, porque realmente, si no lo pusiéramos y dijéramos, we were read the passage twice, pero ¿quién leyó? Es decir, no es lo que está ocurriendo ahí, no es algo que solo pueden hacer los profesores, con lo cual tendríamos que poner by the teacher. Y la otra versión en la que el complemento directo es el sujeto, diríamos, the passage was read, aquí ya no es where, es was, porque cambia la persona y el número, was read twice by the teacher yesterday, o was read twice yesterday by the teacher. ¿Ok? Mantiene el tiempo, que es el que asume el verbo to be, pasado simple, y el participio en este caso de read. Cualquier pregunta y demás, por supuesto, eh, ¿y en qué
cuál ha sido el fallo ahí? Ah, vale. Ah, ok, ok, ok. Insisto, lo que tenéis que quedaros con este ejercicio es empezar un poco a entender toda la pasiva y sobre todo el verbo pasivo, porque esa va a ser la pieza clave si nos preguntan la pasiva en el examen. ¿Cómo poner el verbo? Five, me dice, they are selling her an old house right now. Pues la primera opción, she is being sold an old house right now. Y ya por supuesto aquí no sería by them, porque sabemos quiénes son ellos. Aquí ya no sabemos nada. O es demasiado general, they. Cualquiera de las dos justificaciones valdría para no ponerlo. O que es demasiado general o que no sabemos quién es. Fijaos que aquí tenemos un tiempo continuo en pasiva, donde el verbo to be es el que asume el tiempo continuo, es decir, va acompañado de una forma de to be, y luego ponemos be con ing y el participio, is being so. Y la otra versión sería an old house is being sold to uh is being sold to her. That's right. It's being sold to her um right now. Es que me estoy dando cuenta que en la número 4 en la segunda versión, en la de passive was read, me ha faltado el indirecto, to us, ¿vale? Añadirlo en la frase anterior, ahora volvemos a la que estamos ahora. The passage was read twice, claro, ahí tenía que haber dicho the passage was read to us twice, por eso sabemos que estábamos diciendo que en la pasiva el complemento indirecto se introduce con to. ¿Qué es lo que ocurre? Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre en esta? An old house is being sold to her right now. ¿Vale? Ok. Vamos con la 6. A ver qué me cuentan. Ya en ninguna de las que nos quedan por corregir, el complemento agente se va a utilizar, porque si veis siempre sujeto stay, es decir, muy general, o no sabemos exactamente de quién habla. Number 6 me dice, we will show them our photos soon. So they will be shown our photos soon. No hace falta by we, perdón, by us. Es más, el our que queda delante de photos, ese nuestro, ya sería ahí, ya nos indicaría que quien lleva a cabo la acción seríamos nosotros, ¿no? They will be shown, pues como aquí tengo will de forma de esa forma modal o de verbo futuro, pues simplemente el verbo to be se colocaría detrás en infinitivo y el verbo de la oración activa en participio, en este caso son. Y la otra versión sería our photos will be shown to them soon. ¿Ok? De lo que llevamos corregido, más o menos, o no he acertado nada, o el verbo al menos sí me he acercado. Ok, el participio. Ok, es verdad lo que dice Julio. El participio, sobre todo cuando es un verbo irregular, es muy fastidioso. Es verdad. Ok, number 7. Vamos a ponerlo aquí. En esta ocasión sería, sigue, ah, la frase sería, eh, the waiter has brought us
The menu. Bueno, pues we have been brought. ¿Veis? Que la activa es has, porque el sujeto es the waiter, pero aquí es have been, porque el sujeto es we. We have been brought the menu. ¿Habéis puesto, pondríais by the waiter? Cuando dice menu, está claro que estoy como en un restaurante o algo. ¿Quién me trae a mí el menú? Bueno, no. Ahora que hay muchos con los códigos QR y tal, al menos a quien le pregunto es al camarero, o quien me lo trae es el camarero. Por lo tanto, se supone que es esa acción que solo puede llevar a cabo, en ese caso, un camarero, por lo tanto, no haría falta, no sería necesario decir by the waiter, sino we have been brought the menu. ¿Vale? Se entiende que eso solo lo pueden hacer en ese contexto los camareros. ¿Cómo? Claro, alguien, exactamente, si me dice, Pepito trajo, entonces sí. Pero claro, como aquí además, en este caso, the waiter también tiene cierto carácter genérico, pues no se utiliza. Y la otra versión, pues sería the menu, cuidado porque aquí volvemos, has been brought to us. ¿Vale? The menu has been brought to, to us. Y la última que os he pedido hacer, que vuelven a repetir el verbo y el tiempo, por lo que veo, será number 8. Bueno, sería, they had brought me a chair before that. Bueno, el tiempo no es el mismo, perdón. So, I had been brought a chair before that. ¿Ok? Entonces es como veis, had been brought y es el pasivo, en este caso el past perfect. Igualmente, quien asume el tiempo, quien cambia dependiendo del tiempo es el verbo to be. Y la otra versión sería a chair had been brought to me, ¿vale? Porque claro, detrás del to ya no tendríamos un pronombre de sujetos, un pronombre de objeto. A chair had been brought to me before that. Por supuesto, aquí complemento agente ni corazón. ¿Vale? Recomendación y siempre, realmente, en la medida que vuestro horario y tal os permita. Eh, revisar esto a través de ejercicio, ¿vale? A través de ejercicio. Utilizando pues, un poco lo que hemos explicado de la estructura, utilizando la tabla de tiempos. La tabla de tiempos yo creo que es bastante útil que en estas primeras veces, cuando estamos empezando a estudiar la pasiva, la tengáis ahí porque os vais a acostumbrar a esa forma verbal y os vais a acostumbrar de manera que en algún momento este past perfect de had been o el present perfect de had been, que ahora que a lo mejor no me ha salido, me va a salir, ¿no? De haberlo visto, de haberlo utilizado. ¿Vale? Bueno, pues esta parte por aquí.